Buenas noches, mis amados hermanos, Dios me los bendiga. Les enviamos un fuerte abrazo, un saludo caluroso y les recordamos, como siempre, que les amamos y les bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Voy a pedirles, mis amados hermanos, que inclinemos nuestro rostro. Hermanas preciosas, pónganse su velo para eh, orar, para poner este tiempo en las manos del Señor. Clamemos, Padre bendito que estás en los cielos, Señor amado, hoy estamos aquí, Señor, delante de tu presencia, buscando tu rostro, Señor, buscando tu ayuda, acercándonos a ti, Señor, porque tú eres el único que puedes ayudarnos, que puedes levantarnos, que puedes fortalecernos. Tú eres el único que puedes guiar nuestra vida, Señor, por el camino correcto. Tú eres nuestro Dios, Señor. Tú eres nuestro único y verdadero Dios. Y te amamos, te adoramos, Señor, con todo nuestro corazón. Y anhelamos que tú nos hables en esta noche. Anhelamos, Señor, escuchar esa palabra tuya, esa voz tuya hablándonos directamente, Señor, a nuestros corazones. Te suplicamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé esa revelación, que tu Espíritu Santo ponga esa palabra en mi boca, Señor. Esa palabra que tú quieres darnos a cada uno de nosotros. Que tu Espíritu use mi boca y hable a través de mí, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, papito. Amén y amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Quiero que me acompañen, mis amados, a estos pasajes de Daniel capítulo 6, verso 1. Dice la palabra del Señor: le pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaran en todo el reino, y sobre ellos 3 funcionarios, uno de los cuales era Daniel, a quienes estos sátrapas rindieran cuenta para que el rey no fuera perjudicado. Verso 3. Pero este mismo Daniel sobresalía entre los funcionarios y sátrapas, porque había en él un espíritu extraordinario, de modo que el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. ¡Ja! ¡Qué hermoso, hermanos! Cómo somos los hijos de Dios. Los que tenemos el Espíritu de Dios en nuestro corazón, dice la palabra que hay un espíritu extraordinario sobre nosotros, en nosotros, dentro de nosotros. Ay, sí que qué hermoso, hermano. Tenemos un espíritu extraordinario, no tenemos un espíritu común, tenemos al Espíritu de Dios mismo en nosotros, y entonces nosotros tenemos la oportunidad de sobresalir como sobresalía Daniel. Pero dice el verso 4: entonces los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto él era fiel y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. Estamos viendo acá un contexto de Daniel, viendo el pasaje, viendo estos versículos, cómo era Daniel, y vemos que Daniel era un hombre extraordinario. Digo extraordinario porque, para empezar, había un espíritu que no había en los demás, un espíritu poderoso, un espíritu grande, un espíritu, ahí sí que, valga la redundancia, un espíritu de poder que estaba en Daniel. Y lo hacía sobresalir, lo hacía diferente, lo hacía grande, lo hacía poderoso. Pero aparte de eso, Daniel tenía una característica muy especial. Era fiel. Fiel a Dios, fiel a su jefe, por decirlo así, al rey, porque él le servía al rey. Era fiel al rey, era... estos oficiales, estos gobernadores y toda esta gente trataron de perjudicarlo. Sin embargo, no lograron perjudicarlo en nada, porque por más que buscaron defectos de él, defectos de negligencia, defectos de que no hacía bien su trabajo, defectos de algo, no encontraron nada. No encontraron nada. Y ojalá, miren, hermanos, que la gente
pueda decir de nosotros, ese no es mentiroso, ese no es ladrón, ese no dice malas palabras, ese no hay nada de qué acusarlo. Que puedan decir de nosotros, como hijos de Dios, que no haya nada en nosotros en que puedan decirnos está dando mal testimonio, sino que demos un buen testimonio. Pero estos sátrapas, estos gobernadores, estos presidentes, oficiales y todos estos gente de gobierno hicieron un manuscrito. Hicieron un manuscrito y eso iba con tal de afectar a Daniel. No pudieron afectarlo con su testimonio, no pudieron encontrarle nada. Entonces dijeron, bueno, aquí lo único que podemos hacer es perjudicarlo porque él ora 3 veces al día y vamos a perjudicarlo ahí. Entonces hicieron un manuscrito, hicieron un acta, un papel, un documento para poder... Y este documento es el siguiente, dice Daniel 6:7 en adelante. Todos los funcionarios del reino, prefectos, sátrapas, altos oficiales y gobernadores han acordado que el rey promulgue un edicto y ponga en vigor el mandato de que cualquiera que en el término de 30 días haga petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Hagamos un alto aquí, mis amados hermanos. ¿A cuántos de nosotros nos perjudicaría ese edicto? Así siendo sinceros. ¿Tú oras al Señor? ¿Tú oras? Porque si no oras, si no tienes esa comunión con el Señor, este edicto no te afectaría a ti en nada. La pregunta es, ¿me afecta a mí eso? A Daniel sí le afectaba, porque Daniel lo hacía 3 veces al día. No era desayuno, almuerzo y cena. Era aparte de la oración por los alimentos. Eso no tenía nada que ver. Aparte era su oración por los alimentos y aparte oraba 3 veces al día. Su cafecito de la mañana, su cafecito de la tarde y hoy vamos a ver el cafecito de la noche. Pero entonces dice que promulgue un edicto, ponga en vigor el mandato de que cualquiera que en el término de 30 días haga petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. ¿Cuál era el castigo? Morir destrozado por los leones, que los leones se lo comieran. Verso 8 dice la palabra del Señor: ahora pues, oh rey, promulga el mandato y firma el documento para que no sea modificado conforme a la ley de los medos y persas, que no pueda ser revocado. Esta gente se preocupó bien de que el documento después no pudiera ser revocado, que el rey mismo no lo pudiera anular. Al rey no le dijeron, este documento lo vamos a hacer por afectar a Daniel. A él lo engañaron y le dijeron, firma el documento, pero que de una vez quede irrevocable. Porque cuando el rey se diera cuenta que afectaba a Daniel, el rey hubiese querido anularlo, pero ya no podía. Dice el verso 9, por tanto el rey Darío firmó el documento, esto es el mandato. El rey Darío firmó ese mandato, quedó ese documento firmado, irrevocable. ¿Cuál era la petición? ¿Qué propósito llevaba este documento? Ese documento no era para nadie más, ese documento era para Daniel, o era en contra de Daniel, para que Daniel no pudiera orar a Dios. Y Daniel lo hacía 3 veces al día. Y entonces dijeron, a este lo vamos a perjudicar, pero no era una simple envidia, no era un simple, me cae mal que Daniel ore, le voy a hacer una ley para que no ore. No. Esto venía de parte de las tinieblas. Porque para las tinieblas era perjudicial que Daniel orara.
Daniel oraba y las tinieblas no podían realizar su trabajo. Daniel oraba y las tinieblas se dispersaban. Entonces el enemigo dijo, no vamos a permitir que este Daniel nos siga perjudicando. Y claro, Daniel, entre más oraba, Dios lo enaltecía más, lo exaltaba más, lo ponía más en alto. Y la gente veía que en Daniel había un espíritu extraordinario y el rey lo quería poner sobre todo su reinado. Entonces Dios lo estaba exaltando. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros clamamos a Dios, Dios nos exalta. Dios nos exalta. Entonces el enemigo estaba perdiendo terreno. El enemigo no estaba conforme porque Daniel hacía algo que era muy estratégico. Daniel estaba haciendo algo que estaba perjudicando totalmente a las tinieblas y las tinieblas dijeron, tenemos un plan, lo vamos a detener, no vamos a permitir que siga orando. Entonces hicieron ese su manuscrito y platicábamos la semana pasada que estos manuscritos de las tinieblas llevan un ataque psicológico. Tienen el propósito de intimidar, de manipular, cambian, ponen imaginación. Y entonces vemos cómo la gente es manipulada por las tinieblas. Las tinieblas levanta un rumor, levanta una noticia, levanta un edicto, levanta una ley. Es que las tinieblas, perdón hermanos, pero las tinieblas están metidas en el gobierno. Las tinieblas están metidos en todo. Entonces, las tinieblas levantan leyes que van en contra de la palabra del Señor. El Señor, ¿qué es lo que el Señor nos dice respecto a la oración? Clama a mí y yo te responderé. Mateo 7:7, hasta ahora nada habéis pedido, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces, el deseo del Señor es que nosotros oremos, que nosotros le busquemos en oración, que nosotros le pidamos, que nosotros clamemos, que nosotros roguemos. Ese es el deseo del Señor. El deseo de las tinieblas es que no lo hagamos. Que no lo hagamos. Entonces viene y nos intimida. Nos lava el cerebro. Y hacen leyes para que nosotros no busquemos de Dios. Hacen leyes. Porque las tinieblas, como les decía, las tinieblas están metidas en el gobierno. Están metidas en el Congreso. Están metidas... Perdón hermanos, pero eso nadie lo duda. Muchas leyes son hechas porque hay dinero de por medio. Aunque saben que va a perjudicar a la población, aunque saben que va en contra de Dios, va en contra de nuestras creencias, va en contra de los derechos humanos, a ellos los mismos derechos humanos están favoreciendo a las tinieblas. No favoreciendo a las tinieblas. Las tinieblas utilizan a los derechos humanos. Las tinieblas utilizan a la ONU. O la ONU son las tinieblas. Y para eso tengo mucho material para darles. Podemos hablar demasiado. Miren, hace un tiempo la ONU sacó un documento donde decía que la iglesia era la que más atentaba en contra de los derechos humanos. Y entonces dije, ¿cómo es eso que la iglesia está atentando en contra de los derechos humanos? Y sí, claro. Porque dice la ONU que la iglesia se opone a las leyes del homosexualismo, del lesbianismo. Definitivamente. Si la palabra lo dice. Nosotros no atacamos a los homosexuales, pero sí atacamos el homosexualismo. Los homosexuales tienen derecho a misericordia. La misericordia de Dios está para ellos y Dios está extendiendo su misericordia de ellos y a ellos y les está diciendo arrepiéntete. Pero si ellos no se arrepienten,
Nosotros no podemos predicar y decir, no, los homosexuales van directo al cielo. No, la palabra dice que no. Ningún homosexual heredará el reino de los cielos. Entonces, tenemos que predicar eso. Pero cuando predicamos eso, dice la ONU, la iglesia es un estorbo. La iglesia está en contra de los derechos humanos. No, nosotros estamos a favor de lo que dice Dios. Predicamos lo que Dios dice. Y vienen y nos intimidan. ¿Cuántas iglesias, cuántos pastores ya no pueden predicar libremente porque las leyes los están juzgando? Ya no es aquello de que la libre expresión. No, no hay libre expresión. Hay libre expresión para las tinieblas, pero para nosotros hablamos la verdad, hablamos lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra, lo que Dios nos mandó a predicar y nos callan o nos quieren callar. Pero ahí es donde dicen los apóstoles, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de hablar lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos leído en la palabra. Hemos visto a Dios mismo, a la gloria de Dios, y eso no lo podemos callar. No lo vamos a callar, aunque traten de callarnos. Pero viene la intimidación, viene la manipulación. Solo veamos este asunto por medio de la pandemia, pongámosle un poquito de zoom. Pongámosle la lupa y veamos algunas cositas. Yo no voy a profundizar sobre eso porque no es mi intención profundizar en eso. Pero son cosas que resaltan. Y cuando resaltan uno puede agarrar algo ahí. ¿Qué ha estado pasando ahora con eso de la pandemia? ¿Qué estamos viviendo con respecto a la pandemia? Tenemos ya, no sé, ya perdí la cuenta, más de 6 o 7 meses que no nos podemos congregar. No nos podemos congregar. Pero vas tú al mercado. ¿Cuánta gente hay en el mercado? ¿Hay distanciamiento social en los mercados? Aunque digan que es una ley, aunque digan que tiene que haber 2,5 metros o 1,5, mentira, todos están frente a la carnicería, uno pegado a otro. Están en la misma carnicería los empleados, hay como 6 empleados en un local pequeño. ¿Y desde qué hora están ahí? Desde temprano hasta tarde. Sí, entonces vemos cosas irreales. Es que las iglesias no se pueden congregar porque y ponen sus pretextos. Y uno puede decir, tienen razón. Pero entonces tienen razón en cuanto a los restaurantes, que tienen toda la libertad de reunirse, de sentarse. Bueno, los restaurantes la gente va con hambre, pero igual no pueden comer en su casa, pues. Si vamos porque nos estamos cuidando. Hacemos las leyes para proteger a la población. No, esas leyes son para que la iglesia no se congregue. Esas leyes fueron hechas para que la iglesia no se congregue, pero la gente sí puede reunirse allá afuera. El sábado vimos a gente reunida afuera de cantinas. 10 personas sentadas en una sola mesa en la banqueta, tomando. Y uno dice, ¿por qué ellos sí pueden estar ahí? No son familia, eran amigos. Toda la tarde pasamos en la mañana y estábamos, regresamos más tarde, 3 horas después, ahí estaban. Eso por ponerles un ejemplo, y tú puedes ver un montón de ejemplos por todos lados. ¿Cuántos bares están abiertos? ¿Cuántos lugares de esos están abiertos donde dicen, pero 5 en esta mesa y 2 metros después otra mesa y ahí están todo el día? Ahí están. ¿Y las iglesias? ¿Qué dice este documento acá? Documento, edicto, reglamento.
Yo no sé si lo alcanzas a leer ahí, no sé si se puede leer, pero por lo menos el encabezado dice disposiciones reglamentarias a partir del 1 de octubre del 2020. Gobierno de Guatemala, iglesias y templos. Te voy a dar un acercamiento que dice al respecto de las iglesias y templos. Se permiten, qué bonito, ¿verdad? Así lo pintan bonito. Se permiten servicios religiosos con aforo que permita 10 metros cuadrados por persona. ¿Sabes cuánto mide la iglesia de ancho? Estoy hablando la iglesia local, el edificio donde nos congregamos. ¿Sabes cuántos metros mide de ancho? Menos de 10 metros. Zona 3, menos de 10 metros de ancho. Zona 7 tiene como 10 metros de ancho, pero de largo tiene poco. ¿Cuántas personas se pueden reunir dentro de la iglesia con ese distanciamiento de una persona por 10 metros cuadrados? Y puertas y ventanas abiertas, gloria a Dios, eso es lo que queremos. Servicios especiales para personas de alto riesgo o mayores de 60 años. Está bien. Se recomiendan servicios menores de 1 hora. Vamos a tener 4 personas. Con ese distanciamiento creo que ni 4. Pero podemos tener 4 personas en la iglesia menos de 1 hora. Y después, para poder hacer otro servicio, tiene que pasar 1 hora en blanco. No tiene sentido. No tiene sentido. Las leyes están hechas dirigidas por las tinieblas. ¿Cómo es posible que para ir a chupar sí puedan reunirse más, pero para buscar el favor de Dios no se puede? Ahora, el edicto de Daniel, ¿por qué te puse esto? ¿Por qué te puse esto? ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos estudiando? El pastor quiere se quiere desahogar. No, es que estamos viendo un edicto que hicieron en contra de Daniel y estamos viendo cuál fue la estrategia de Daniel. ¿Cuál fue la estrategia de Daniel frente a un edicto que le prohibía orar? Daniel usó estrategias. A Daniel le dijeron, le vamos a quitar lo espiritual. No vamos a dejar que ore más a Dios. A nosotros nos dijeron, les vamos a quitar sus templos. No vamos a permitir que se congreguen. Es lo que te decía al principio. ¿A cuántos les afectaría ese edicto que le hicieron en contra de Daniel? ¿Cuántos tienen necesidad de orar y de arrodillarse y clamar, pero clamar de verdad? ¿Cuántos lo hacen? ¿A cuántos les afecta? Ahora a nosotros. Muchos, qué bonito, ya no nos vamos a congregar, a fin y a cabo que no hay necesidad de congregarse en un templo hecho de 4 paredes. Yo soy la iglesia, yo puedo. ¿Y estás buscando a Dios desde tu casa? Están todos hablemos de los 300 miembros. ¿Hay 300 conectados escuchando esta prédica? No, simplemente dijeron, ya no nos podemos congregar, tal vez algún día. Y otros ya le dieron la espalda a Dios. Otros están esperando, cuando podamos congregarnos, entonces voy a ir. Y otros están buscando a Dios y están diciendo, Señor, que se abran las puertas, que se abran los templos. Yo quiero congregarme, Señor, haz algo, Señor. Entonces a Daniel
le quitaron, o según ellos, ¿verdad? Según ellos, le quitaron lo espiritual. Lo separaron de Dios. Sin que no se puede orar. Y eso no me lo quita nadie. Y con ventanas abiertas, Daniel lo siguió haciendo como siempre lo hacía. ¿Cuál fue la estrategia de Daniel? ¿Cuál fue la estrategia que Daniel usó ante un edicto como este? Hemos visto dos de sus estrategias. La oración Shaharit, que es la oración de la mañana, según Génesis 19:27. La oración Minjá, que es Génesis 24:63, la oración de la tarde. Y hoy, mi amado hermano, en el tiempo que me queda, yo quiero invitarte a que nos tomemos el cafecito de la noche. Yo quiero hablarte esta noche del cafecito de la noche. Y cuando hablamos de cafecito de la noche, estamos hablando de la oración de la noche. Daniel usó esa estrategia. La oración de la mañana, la oración de la tarde y la oración de la noche. La oración de la noche es la oración Arbit. El pueblo hebreo tomó esta base, tomó la oración de la noche de Génesis capítulo 28, verso 11, cuando dice la palabra, y llegó a cierto lugar y pasó la noche allí, porque el sol se había puesto. Tomó una piedra de las piedras del lugar, la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Ahora, pareciera que ahí se acostó en vez de orar. Pero hablaron de Abraham, que Abraham muy de mañana, todavía estaba oscuro, cuando fue y buscó a Dios, tuvo comunión con Dios. La oración de la tarde, Isaac salió al campo por la tarde a orar. La oración de la noche, el pueblo hebreo tomó esta base, que Jacob, entonces sus tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, ahora, ¿cuál es el significado de la oración Arbit? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué se hace la oración por qué no lo dejamos simplemente con la oración de la mañana, la oración Shaharit o la oración de la tarde, Minjá? O solo la oración de la noche, que sería la oración Arbit. ¿Cuál es el propósito? No te voy a volver a hablar de las dos oraciones anteriores, porque si no se me va el tiempo. Pero la oración Arbit, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué debo yo orar en la noche? ¿Por qué debo tomarme el cafecito espiritual con Dios en la noche? ¿Por qué? ¿Cuál es? ¿Qué gano yo con eso? Número uno, la oración de la noche es la oración de descontaminación de toda clase de información negativa que entró por nuestros sentidos durante el día. Mira, mi hermano, nosotros durante el día, si nos subimos a una camioneta, escuchamos música que no queríamos escuchar, escuchamos palabras que no queríamos escuchar, vimos cosas, vimos peleas, nos trataron mal, en algún momento nosotros reaccionamos mal también. O sea, todo lo que nos sucedió durante el día nos contaminó. Nos contaminó. La oración de la noche es para descontaminarte. Es para quitar toda esta descontaminación. Es que debemos de orar antes de irnos a dormir para evitar, óyeme bien, para evitar ataques demoníacos mientras dormimos. Eso muchos lo han vivido. Y tal vez tú lo has vivido y no sabías que era por eso. Cuando tú te vas a dormir, sufres ataques demoníacos. Tienes sueños, algunos dicen, tuve pesadillas.
Otros dicen que tuve un hermoso sueño, soñé que estaba con una patoja y esos son sueños demoníacos. Por muy bonitos que te parezcan, son sueños demoníacos, son sueños que las tinieblas ministran a la persona. Entonces, en la noche, nosotros somos ministrados, tú y yo, cada uno de nosotros. Nosotros somos ministrados por dos tipos de seres espirituales. Podemos ser ministrados por ángeles de Dios, o podemos ser ministrados por demonios, por espíritus inmundos, porque los dos están atentos a cuando nosotros caemos en un sueño profundo. Si nosotros, mira, los científicos, los estudiosos dicen que el sueño tiene 5 etapas. Una de esas etapas se conoce como el sueño profundo. Cuando nosotros caemos en un sueño profundo, están los dos seres celestiales y seres de las tinieblas, atentos a ministrarnos. Definitivamente, si nosotros nos vamos a dormir contaminados, vamos a atraer. Tenemos cosas que atraen, cosas de las tinieblas. Si nos descontaminamos, rompemos ese vínculo y dejamos libre al vínculo con los ángeles de Dios que vienen a ministrarnos. Job se dio cuenta de esto y dice, Job capítulo 4, verso 16 en adelante, la Biblia del lenguaje sencillo, dice Job, sabía que alguien estaba allí, pero no podía verlo. Todo alrededor era silencio. De pronto oí que alguien decía, nadie es mejor que su creador. Ante él no hay inocentes. Dios ni en sus ángeles confía, pues hasta ellos le fallan. Mucho menos va a confiar en nosotros los humanos. Estamos hechos de barro y somos frágiles como polillas. Entonces, cuando viene el sueño profundo, Job pudo ver eso. Bueno, él dice no lo vio, sabía que había alguien ahí, pero no lo podía ver, pero solo se quedó dormido. Entró en sueño profundo y viene este ser de las tinieblas y viene a ministrarle su alma, su corazón, su mente, sus pensamientos. Job fue ministrado por un ser de las tinieblas y le vino a decir, no valés nada, no servís para nada, Dios no confía ni en sus ángeles, ¿cómo va a confiar en ti? Y, Dios le ministró, pero le ministró cosas feas. Entonces Job se dio cuenta de eso. ¿Por qué debemos de tomarnos el cafecito de la noche? En esta pandemia. ¿Cuál es tu estrategia? Copiemos la estrategia de Daniel. Hagamos lo mismo que hizo Daniel. Victorioso de esa situación. Y lo echaron al foso. Lo echaron. Pero Dios lo protegió. Y salió victorioso. Y lo sacaron a él y después metieron a los que lo querían condenar. O sea, no puedo decir, pero es que me va a ir mal. Es que si Dios está contigo, no importa la cara fea que se le vea. Dios está contigo y pase lo que pase, Dios va a usar lo que está sucediendo, lo va a usar a tu favor. Entonces podríamos decir, pero Dios pidió que a Daniel lo echaran al foso de los leones. No, es que Dios quería mostrar su poder dentro del foso de los leones.
Era más fácil evitar que lo echaran al foso de los leones. Era mejor para Daniel que no lo echaran al foso de los leones. Pero Dios también estaba probando la fe. Y Dios iba a mostrar su grandeza dentro del foso de los leones. Entonces, todo de almohada le sirvieron. Y entonces, esos leones, ¿qué les pasó? Pensaron que los y sacaron, metieron a los que lo habían condenado, los metieron ahí. Y esos ni habían caído cuando los leones ya los... Entonces Dios es poderoso. Pero, ¿qué estrategia vas a usar tú? Entonces, vemos acá cómo Job pudo ver una administración de parte de las tinieblas, pero yo quiero llevarte a otro pasaje, no te voy a dejar ahí. Job 33:14. La Biblia de las Américas dice, ciertamente, ahora Job, mira, en Job 4, Job dice, yo vi la administración, yo viví la administración de las tinieblas en la noche. A la hora del sueño profundo, fui ministrado por las tinieblas. Ahora, 29 capítulos adelante, Job 33:14 dice, ciertamente Dios habla una vez y otra vez. Dios nos habla muchas veces, de muchas maneras. Entonces dice, ciertamente Dios habla una vez y otra vez, pero nadie se da cuenta de ello. Mira lo que dice el verso 15. En un sueño, en una visión nocturna, y ahí te tengo resaltado, cuando un sueño profundo cae sobre los hombres, es la hora del sueño profundo. A la hora del sueño, yo no te estoy diciendo que no duermas y que no caigas en un sueño profundo. No, lo que te estoy diciendo es que te tomes tu cafecito espiritual con Dios, que eso es la oración de la noche. Tómate tu cafecito de la noche antes de irte a dormir. No importa si te duermes a las 9, si te duermes a las 10, a las 11, a las 12 de la noche. O si eres como pollito que te duermes a las 7 de la noche. Pues antes de irte a dormir, tómate tu cafecito espiritual con el Señor para descontaminarte. Para que a la hora del sueño profundo no te ministre las tinieblas, sino te suceda esta administración que vamos a ver ahorita con Job. Dice, cuando un sueño profundo cae sobre los hombres, mientras dormitan en sus lechos. Verso 16. Entonces Él abre el oído de los hombres. Cuando tú estás bien dormido, profundamente dormido, pero te descontaminaste antes de acostarte. Viene el Señor, te abre el oído. Dice, Él abre el oído de los hombres y sella su instrucción. Te da instrucciones y las sella para que no se salgan. Versos 17 y 18. Para apartar al hombre de sus obras y del orgullo guardarlo. Libra su alma de la fosa y su vida de pasar al Seol. El Señor nos libra de ir al infierno con su ministración nocturna. El Señor quiere ministrarte. El Señor viene a ministrarnos. Pero también las tinieblas están atentas para administrar nuestra vida. Entonces, ¿para qué te sirve la oración de la noche? Para descontaminarte, para que sea el reino de Dios que te ministre mientras duermes y no las tinieblas que te ministren mientras duermes. ¿Qué ministración quieres recibir tú? ¿Quieres recibir ministración de las tinieblas, donde te meten miedo, donde te dicen que no vales nada, donde te condenan? ¿O quieres recibir ministración de Dios, donde el Señor te mete la información, te da su instrucción, te da su palabra, te abre el oído y pone ahí su instrucción y después la sella? ¿Qué quieres? Job vivió las dos cosas.
Job nos enseña y nos dice, hay una administración de Dios y hay una administración de las tinieblas. Y Daniel usó la estrategia de la oración de la noche, la oración Jarbit, para poder recibir instrucción de Dios. ¿Y qué recibió Daniel? La semana 70. Recibió revelación que todavía falta por vivir. Dios te quiere dar revelación a ti. Dios te quiere enseñar muchas cosas. Dios te quiere ministrar. Él tiene ángeles ministradores que quiere enviar a tu vida. Mira, hay un ejemplo claro. Mateo capítulo 1, verso 19 dice, y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños, mientras dormía, un ángel del Señor diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Un ángel entró en sus sueños. ¿Qué hay en la noche? Ministración angélica. Los ángeles vienen a ministrarnos, enviados por el Señor. Un ángel entró en el sueño de José, le cambió la información para el otro día. ¿Qué iba a hacer José al amanecer? Abandonar a María y desaparecer. Viene Dios y le cambia esa información. En la noche, a la hora del sueño profundo, viene Dios y le manda un ángel. Hay una versión que dice que el ángel se metió en su sueño. José vio al ángel en su sueño y el ángel le habló y le dice, lo que pensás hacer no es lo correcto, vas a hacer esto y esto y esto. Instrucción. Le cambió el plan o los planes que tenía y le dio unos nuevos planes. Entonces, amado hermano, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué ministración quieres recibir? Para eso, la oración de la noche, tu cafecito de la noche. Ya hablamos bastante del cafecito de la mañana, el cafecito de la tarde. Ahora, yo quiero dejarte bien claro lo que significa. Delicioso el cafecito de la noche. Quiero que lo tengas bien claro. Hay muchos ejemplos de lo que sucede en la noche, pero te voy a mostrar algunos. Jacob. Bueno, vamos a leer rapidito. Dice Jacob, hablando de Jacob en Génesis 28, 11 al 12, dice, y llegó a cierto lugar y pasó la noche allí, porque el sol se había puesto. Tomó una de las piedras del lugar, la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Y tuvo un sueño. Y he aquí había una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Y he aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Verso 13. Y he aquí el Señor estaba sobre ella, sobre la escalera. Y dijo, yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. ¿Te gustaría a ti que el Señor te hablara hoy en la noche? A ver. Tú que estás alquilando y que vives en una casa alquilada. No sé cuántos años llevas de vivir en esa casa alquilada. ¿Cuánto has pagado de alquiler? Y que el Señor te aparezca esta noche en sueños y te diga, esta tierra, esta casa donde estás acostado te la daré a ti. O que venga las tinieblas y te diga, no servís para nada, tus peticiones no serán escuchadas, porque Dios ni en sus ángeles confía, mucho menos te va a escuchar a ti. ¿Qué administración quieres recibir?
Vale la pena tomarte tu cafecito de la noche con el Señor. Vale la pena tomarte tu cafecito de la noche con el Señor, esa oración Jarbit. Porque mira, aquí hay un ejemplo claro. Mientras Jacob dormía profundamente, tuvo un sueño, una ministración angélica, vio una escalera que estaba apoyada en la tierra y apoyada el otro extremo en el cielo, vio el cielo abierto y ahí vio a Dios parado. Y entonces hay una ministración angélica. Hay otro ejemplo de Jacob. En el capítulo 32, verso 30 dice: y Jacob le puso a aquel lugar el nombre de Peniel porque dijo: he visto cara a cara, he visto a Dios cara a cara y ha sido preservada mi vida. Eso fue, ¿cuántos años después fue eso? La primera vez que Jacob tuvo un sueño con Dios era cuando iba huyendo de Esaú. Fue a estar 21 años en la casa de Labán y regresa. 21 años después vuelve a tener otro sueño. Y acá peleó contra un ángel en la noche, en su sueño profundo, peleó contra un ángel. Y entonces dice, le voy a poner Peniel porque peleé contra Dios, contra el ángel de Dios y vi a Dios cara a cara y no me morí. Entonces son ministraciones nocturnas mientras dormimos. Pero el cafecito de la noche va a definir si tienes una ministración de las tinieblas o una ministración angélica de Dios. Entonces, amado hermano, en la noche somos ministrados y una de las ministraciones famosas de la noche es la ministración de Lilith. Lilith es la cabeza de una entidad espiritual de las tinieblas y que se aparecen en los sueños. Y entonces ahí hace algunos años estudiamos a Lilith. Yo sé que hay muchos hermanos que se han agregado y que no han escuchado esa enseñanza, pero tal vez la han escuchado de algún otro siervo. Pero Lilith usa la materia prima que nosotros tenemos mientras nos dormimos. ¿Cuál es esa materia prima? La contaminación que tuvimos durante el día. Si durante el día yo vi imágenes que no debía de ver, si durante el día yo tuve pensamientos pecaminosos, carnales, y a la noche, antes de irme a acostar, no me descontaminé por medio de la oración de la noche, entonces yo tengo suficiente material, tengo suficiente materia prima para Lilith. Y Lilith viene, es atraída por esa materia prima, viene y entonces entra en mi sueño. Y entonces están aquellos espíritus súcubos e íncubos. Y son los que trabajan el homosexualismo, el lesbianismo, bestialismo y todo lo que tiene que ver con lo sexual. Entonces, ¿qué información tenemos? Si tenemos información mala, dice, durante el día recogemos información buena o mala por nuestros sentidos. Y si esta información es mala, eso afectará la esfera del intercesor y por eso debe haber una disciplina de purificación. Te voy a leer unas cosas acá. Si tú quieres le tomas foto. Porque no quiero detenerme mucho, si no, no terminamos. Dice, las fantasías alimentan la imaginación. La imaginación retrata imágenes. Las imágenes producen emociones. Las emociones provocan deseos de la carne. Los deseos u obras de la carne crean costumbres o hábitos.
Las costumbres nos llevan a una ley espiritual. La ley espiritual nos conduce al pecado. Y detrás del pecado siempre habrá un espíritu inmundo que nos va a apartar del Señor. Entonces ya vimos número 1. ¿Por qué es importante el cafecito de la noche? Para descontaminarnos. Número 2. Gracias a Dios tenemos tiempo todavía. Toda la noche. Número 2, purificación. ¿Por qué es necesaria la oración de la noche? La oración de la noche es la oración de purificación antes de dormir, a manera que los espíritus inmundos no tengan materia prima para afectarme el sueño. Entonces, si yo me purifico antes de dormir, antes de acostarme, ¿cómo me voy a purificar? Con la oración de la noche. Entonces hay que orar antes de acostarse para purificarnos. Si nos purificamos, los espíritus inmundos no encontrarán en nosotros materia prima para estorbar nuestro sueño. Sin embargo, ángeles de Dios podrán venir a ministrarnos. Tendremos esa administración. Mira qué bonito el sueño que le dieron a Jacob. Le dijeron, aquí donde estás acostado, esta tierra donde estás acostado, te la daré a ti. Y a eso sumémosle lo que Dios le dijo a Josué. Todo lo que pisare la planta de vuestro pie será de ustedes. Hay 2 promesas para decirle al Señor, Señor, me vas a dar esta casa porque tu palabra dice que todo lo que pisare mi pie será mío. Y aquí dice que donde yo duermo, donde yo estoy acostado, será mío. Así que en el nombre de Jesús yo reclamo esa promesa. Y si no quieres esa casa donde estás, tal vez hay una casa que te guste. Y ve a alquilarla y dile, Señor, yo voy a alquilar esa casa para poder dormir ahí, para poder caminar sobre esa tierra y para poder dormir ahí. Y tu palabra dice que tú me la vas a dar. Basado en eso. Basado en eso. Entonces, pero volvamos otra vez acá a la purificación. La oración de la noche, el cafecito de la noche es para purificarnos. Quiero leerte el Salmo 51, es un salmo muy conocido. No te puedo leer todo el salmo, léelo tú en tu casa. Todo el Salmo 51, léelo despacio, medita en él. Yo te voy a leer algunos versos en los 4 minutos que me quedan. Dice el verso 1, Salmo de David. Esto es importante. Cuando después que se llegó a Betsabé, el profeta Natán lo visitó. Entonces el Salmo 51 fue escrito después del pecado que cometió con Betsabé. ¿Qué pecado cometió con Betsabé? Adulterio, asesinato, traición y mucho más. Y David lo hizo y ahí se quedó. Pero cuando llega el profeta Natán le hace ver su pecado. Entonces, después de que llegó el profeta Natán a mostrarle su pecado, entonces dice, David se va al templo. David hace una oración pidiendo purificación. Entonces, ¿cómo vamos a pedir? ¿Por qué te pongo este pasaje? Porque la oración de la noche es la oración que sirve para purificarnos. Y David hizo esta oración para purificarse él. Esto es un ejemplo de cómo nos purificamos. Dice David, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí.
contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Mira lo que dice el verso 7. Purifícame con hisopo. Purifícame. La oración de la noche es para purificarnos. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Acá David menciona que sus huesos estaban quebrantados, porque el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Mas el que los esconde, el que no los confiesa y no se aparta, ese tendrá los huesos quebrantados. Entonces, ¿cómo nos purificamos nosotros? Arrepentimiento, confesión de pecados y, un verdadero arrepentimiento, metanoia, cambio de mente, cambio de pensamiento. Verso 9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Mira qué hermoso. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Qué hermoso, mis amados hermanos. La oración de la noche es para que nosotros lleguemos a la presencia del Señor, que nosotros llegamos delante del Señor y decirle: Señor, hoy te fallé, Padre bendito, hoy hice esto, hoy le grité a fulano, hoy dije una mentira, hoy hice esto malo, Señor, pero estoy arrepentido, Señor, perdóname, me arrepiento, Señor, de mis pecados, perdóname, Señor, borra todas mis iniquidades. Límpiame, lávame, Señor, con tu sangre bendita. Purifícame, Señor. Crea en mí un corazón limpio, un corazón puro, Señor. Y el Señor viene y te cambia el corazón, ese corazón duro, ese corazón pecaminoso, por un corazón sensible a su palabra. Entonces, la oración de la noche, el cafecito de la noche, es para que te quites toda impureza. Busca al Señor en la noche antes de irte a dormir, y las tinieblas no podrán ministrarte más, y ángeles del Señor vendrán a ministrarte. En el nombre de Jesús, yo quiero preguntarte, mi amado hermano, amado amigo que estás viendo esta transmisión, que estás escuchando esta palabra, este mensaje. Yo quiero invitarte, si tú nunca has recibido a Cristo en tu corazón, yo quiero invitarte a que esta noche te purifiques delante de Él y dile: Señor, yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco, Señor, que te he fallado. Y me arrepiento, Señor. Entra a mi corazón. Te entrego mi vida. Sé tú mi Señor y mi Salvador. Dile al Señor. Acércate a Él. Arrepiéntete de tus pecados. Y serás salvo, serás limpio. Hoy el Señor quiere cambiarte ese corazón duro por un corazón sensible, un corazón limpio y puro. Y su palabra dice: dichosos los de corazón limpio, pues ellos verán a Dios. Y hoy el Señor quiere darte un corazón limpio. Si tú ya eres hijo de Dios, ya eres cristiano, le sirves, pero tal vez le has fallado, te has alejado de Él, dile: Señor, yo quiero volver a ti, Señor. Yo quiero reconciliarme contigo. Yo te invito a que te reconcilies esta noche con el Señor. Dile: Señor, reconozco que me alejé de ti.
perdóname. Aquí estoy nuevamente, Señor. Gracias, Padre bendito. En el nombre de Jesús quiero bendecir tu vida. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén y amén.